El lunes se daría la sentencia definitiva en el caso quíntuple asesinato, en el que se apunta como principal responsable, como autor material de estas muertes, a ese señor que estás viendo en pantalla. Este joven, en todo caso, Bruno Marabel. Y lo que tenemos que, como sociedad, ser testigos este lunes, como país este lunes, testigos este lunes, de que hay una señal clara y contundente de que la justicia no se va a quedar callada y que dará lo que corresponde por este acto que tanto nos ha dolido en el año 2018, cuando veíamos a 2 chiquitos de los 5 que fueron cruelmente asesinados. Uno de ellos 17 puñaladas recibió. Este caso no puede quedar en el olvido. Este caso tiene que recibir la más alta condena que registra nuestro país, que es de 30 más 10, como le denominan, 10 por un sistema de seguridad, porque aún en 30 años, sujetos como Bruno Marabel, así como les indica la Fiscalía, sigue siendo peligroso. Entonces hay que añadirle 10 años más para seguridad de la sociedad. Eva, en este espacio editorial, en el que como medio deseamos que se tome la justicia como establece nuestra ley, que sea ejemplar y que sirva de señal para otros que tengan la mentalidad de este sujeto o algún criminal que decida acabar con la vida de otra persona, para que esa justicia mande señales a estos criminales. Sí mismo. Nuestro equipo de prensa preparó unas placas. Vamos a recordar, por ahí muchos lo olvidaron. Contextualicemos entonces Bruno Marabel ante la justicia y el caso quíntuple asesinato. Es lo que vamos a hablar hoy, es lo que vamos a debatir y lo que te presentamos en esta jornada. Vamos a la siguiente placa, por favor, directora. ¿Quiénes fueron asesinados en la denominada Casa del Horror? Julio Rojas del Valle, el suegro, a quien Bruno confiesa haber asesinado, solo a él. También Dalma Rojas, la novia de Bruno. Cristian Santino, de 6 años, hermanito de Dalma. Saulo Pío, de 4 años, también hermano de Dalma. Y Elba Rodas, la madre de Dalma. Estas 5 personas perdieron la vida de manera brutal. Fueron enterrados en esa casa en la que vemos de fondo, en la Casa del Horror. Y hoy, a 2 años de este trágico suceso, un hecho sin precedentes en nuestro país, merece también una condena sin precedentes. Vamos a continuar contextualizando esto que llamamos quíntuple asesinato. La Fiscalía, que se mantiene ante las críticas que recibió, porque también fue muy cuestionada la Fiscalía en el inicio de este proceso por la manera en que encaraba la investigación, sostiene que este señor que estás viendo en pantalla es el responsable de esas 5 muertes. Los crímenes se produjeron, dice la Fiscalía, entre la noche del 28 de septiembre más la madrugada del 29 de septiembre de 2018. Hace exactamente 2 años. Para ir contextualizando, por supuesto, este episodio doloroso de nuestro país. Otra placa, directora, por favor. Y vamos a hablar de la confesión de Bruno Marabel. La conocíamos el día de ayer y te vamos a ir presentando fragmentos de lo que él decía. Y dijo Bruno: yo no maté a mi familia, yo no maté a las criaturas, no maté a mi suegra, a mi señora ni a mi suegra. A la única persona que maté fue al señor Julio Rojas, porque me sacó a mi familia. A mí me huele que él pretende instalar de que no fue él el que mató a los otros, como bien lo dice, que lo que pretende instalar es un escenario donde él fue víctima, donde él fue en defensa propia que mató. Entonces, si se da ese escenario, cambia obviamente todo el contexto. ¿Qué más dijo Bruno Marabel? También señalaba: me quería matar a mí, me jugó a matar, tengo la marca del cuchillo que me clavó y ahí le pegué cuando me quería clavar, con su mismo cuchillo le clavé. Esa es su confesión en cuanto al único asesinato que asume él. Pero insisto, huele a que él busca que fue en defensa propia. ¿Qué más tenemos, directora? Si yo le denunciaba a él, una semana iba a entrar en Tacumbú e iba a volver a salir, porque el señor tenía contactos. Y en esto puntualizar nuevamente, Diego, nuestra justicia. Sí. El señor tenía contactos, quiere decir que con tener contactos en nuestro país
4 asesinatos pueden quedar en la nada. Toda la familia tiene contactos, dijo Bruno, y no iba a aguantar eso. La justicia no se resuelve con telefonazos, aunque tengas amistades. Por eso en este espacio editorial apostamos a otro tipo de justicia como corresponde con ley y no a través de una llamada telefónica, como da a conocer Bruno Marabel. ¿Qué más tenemos, directora? Esto nos lleva a mencionar la otra postura. ¿Qué dice la fiscala Esmilda Álvarez, la investigadora? El lunes continúa el juicio con los alegatos finales y luego la sentencia. Bruno Marabel dijo una verdad a medias e hizo uso de su derecho a la defensa. Claro, porque él no hablaba. Él se quedaba callado. 2 años, Diego. Sí, 2 años callado y recién ayer rompe silencio oficialmente y cuenta su verdad. Y según la fiscal a medias, ¿por qué? Porque él no asume la totalidad de los crímenes. Bueno, pero esto nos lleva a replantearnos algo. Nuestro país ya tiene en su antecedente condenas altas. Vamos a recordar un hombre que estuvo vinculado al fútbol desde la gradería, Adolfo Trote. Justamente 40 años de prisión al ex Barra Brava de Olimpia, Adolfo Trote, que en el 2013 asesinaba a su esposa Sonia Vera. Esta no fue la única condena alta. Hay otra que quiero recordar y con esto vamos prácticamente cerrando. Otro caso de condena alta que registra nuestro país. En la siguiente placa te mostramos. Fíjate este caso. Estamos hablando de Isaías Torres y Gisela Milén Otto. Ellos fueron condenados en 2017 a 30 años de prisión más 10 como medidas de seguridad por el homicidio doloso de Agustín Bogado. Rápidamente para recordar, Isaías con Gisela se habían enviado mensajes de texto celebrando la muerte de Agustín Bogado y por placer fue la condena de muerte que le dieron. O sea, ellos asumían que celebraban esa muerte. 1, cómo la planearon, y 2, cuando la concretaban, disfrutaban de cómo él sufría cuando iba muriendo. Por eso la justicia dio una condena ejemplar que con la siguiente placa vamos cerrando este espacio que tiene que ver con qué es lo que se espera del caso Marabel, y se espera una condena ejemplar. Se espera que la justicia pueda sentar postura y enviar a todo el país para sujetos como este, que según la fiscala que vemos en pantalla dividida es el responsable de las 5 muertes, pueda responder ante lo que dice la ley. Y la ley dice, casos como este, aunque sea un solo asesinato, Eva, aunque sea uno solo, son 30 años más 10 de seguridad para la sociedad. Sujetos como este no pueden estar libres ni en 30 años, porque en 30 años siguen siendo un peligro. Y antes de pasar a Carlos, tenemos una nota de gentileza para mostrarles lo que él decía ante la justicia ayer cuando rompía el silencio. Lo escuchamos. Creo ya el día 2 de octubre, el día que Julio Rojas se va al local a la hora de la mañana y se le gana en el circuito cerrado. No sé si ustedes tienen esa filmación. A las 11:10 de la mañana se va en el local, me llama y me habla. Me dice que quiere que me vaya en la casa. Normal, me habla, me dice, ¿cuántas te llevas? Pues para niños malos me hablaba, ¿cuántas te llevas? Y el monqueta. Justo ese día nos fuimos con Araceli a almorzar ahí, estaba él. Ese día sale en el video al lado de la casa donde está el autoservice también. Ese día fue el día que nos discutimos, ese día fue el día que yo le maté a él. Ese día él me dijo, después que se vaya a Araceli, 10-15 minutos después yo me voy a la pieza que está al lado, supuestamente donde estaban los perros, a cambiarme. Me manda a llamar otra vez, me grita, mira, Bruno, me dice, me voy. Me dice, ¿es por tener de familia de tal? Me dice. Yo le digo, sí, me voy y le digo en guaraní nomás el señor me habla. Me dice, digo ya, como hay gente de botar tu película, me dice, y ahí estaba, permiso, estaba así, recortado por la mesa de vidrio, estaba así, yo enfrente. Yo tenía el cuchillo atrás, yo no veía. Y a ella me juega ya directamente con el cuchillo. Yo atajo el cuchillo con la mano izquierda. Justamente ella acaba de decir un corte que yo tenía por el dedo. El corte lo tengo acá en el meñique. Que era cuando yo le clavé, se me resbaló y me cortó el cuchillo. Cuando yo le clavo, él se cae y me dice, vos me vas a matar a mí, tu familia está muerta, me dice. Mi hermano se van a encargar de matarte, me dice en guaraní, antes que él muera. Y ella agarró el susto, ella estaba tirada en el piso, hizo otra vez un cuchillo.
que él tenía por el corazón. Por el susto que él me hizo otra vez y vi toda la sangre por mi mano, me asusté. Y ahí piso el cuchillo y ya no me hizo más nada. Solamente eso yo quería decirlo otra vez ahora que no me tocó hacer la toca para poder decirlo a ustedes. Del día 2. Una pregunta sobre este mismo punto. Y vos acabas de decir que te dice que su familia está muerta y te dice dónde está. No. De hecho yo cuando estaba en el taxi me estaba dirigiendo a darle un mancito, vi el teléfono y yo estaba viendo y ahí el señor me enteré que mi familia estaba en el fondo del país que se le sacó a él. O sea, yo estaba cuando la policía está y primero salió que se le sacó a Julio Rojas el frente. Después, unos minutos después, sale que se le sacan a la familia que estaba en el fondo. Yo ahí recién me enteré. Yo no sabía que estaban ahí. Otra pregunta. ¿Por qué vos, creo que justamente ahora que me pregunto, hay que preguntarte a vos, ¿por qué vos le llamaste esa madrugada a este día? Totalmente era para una estupidez en forma vulgar para decir, le quería decir nada más que me iba a ir contra Ingrid, que justamente yo le dije que le iba a engatusar a Ingrid y demás cosas en forma vulgar. Y solamente le quería decir que, tipo, que le hicimos una apuesta y le quería avisar. Y me voy a ir contra Ingrid y me voy a ir a su casa, le quería avisar eso y nada más. Era una estupidez. ¿Vos de hecho no tenías el teléfono, el número de la referencia? No, solamente tenía el de Alba. Y por eso llamaste a preguntar el número del Sí, porque tenía más cercanía con Lili y tenía más cercanía con la gerente. Tenía el número de todas y la Lili, la gerente local. Imagen de gentileza. Agradecemos al 13 por esta parte de la declaración que compartimos en nuestro canal, por la importancia que tiene lo que dijo este joven. Yo no soy juez, no soy el fiscal, pero me baso en lo que la fiscala investigó y tengo que tomar yo mi propia postura. No le creo a Bruno Marabel. No le creo a este joven por lo que la fiscalía presentó con los elementos que tiene. Creo que es el responsable de todas esas muertes. Justamente mencionábamos a través de nuestras placas la fecha en la que se cree murieron las personas 28 y 29 de septiembre. Él habla de que el hombre fallecía un 2 de octubre, ¿verdad? Va relatando. ¿Y dónde se encontró el cuerpo del padre? ¿Quién enterró a los 4 restantes? Hay evidentemente muchos cabos sueltos que esperemos la fiscalía pueda ir atando, ¿verdad? Y dar una condena ejemplar a este caso para justamente sentar precedentes de que la justicia llega y llega para todos. Vamos a invitar también a otro compañero para ir cerrando este espacio editorial. O sea, lo que pensamos como medio de comunicación con un tema tan importante, tan sensible. Hay 2 niñitos que murieron de la peor manera. Y lo invitamos a sumarse con su opinión, su postura de vista para cerrar este editorial. Carlos, ¿cómo ves a pocos días de su resolución en la justicia el caso Marabel? Bueno, realmente el caso tiene una gran carga emotiva, es indiscutible. Muchas veces este tipo de eventos que involucran prácticamente a toda la sociedad tiene mucha carga emotiva, ¿no? Y difícilmente uno pueda discutir con argumentos o poner en duda la versión planteada por la policía o la fiscalía. ¿A qué quiero ir? Resulta que se insistió muchísimo con una supuesta confesión de Bruno Marabel a la policía. En la cual él estaba, digamos, resguardado. Hay una supuesta declaración de él donde él admite que mató a toda esta gente. ¿Cuál es la fuente? La policía. Permítame dudar de esto que se instaló muy rápidamente en los medios de comunicación, en la opinión pública. Resulta que él ahora dice que solo mató a una persona y ya nadie le cree. No tienen por qué creerle, obviamente. Pero esta construcción se hace en base a un elemento que sembró la propia policía en la opinión pública, repito, a través de los medios de comunicación. Obviamente, la justicia va a determinar la culpabilidad o no de Bruno Marabel, pero en el caso de que sea así, compañeros, déjenme decirles lo siguiente. Tomando en cuenta la versión de la fiscalía, que yo por lo menos
tengo mis serias dudas. Estamos hablando una vez más de un calamitoso, y voy a hacer mía las palabras del doctor Manuel Fresco, que evaluó este caso y otros, un calamitoso estado de salud mental. Si este hombre que ustedes están viendo en pantalla, que habla con tanta naturalidad, con tanta tranquilidad y con tanta seguridad, es el responsable de estos 5 asesinatos, estamos hablando de una persona, por lo menos, no soy profesional, pero sí he leído algunas notas de profesionales que evaluaron el caso de Bruno Maramel, podríamos estar hablando de una persona con trastorno de personalidad. Fíjense ustedes, y simplemente para historiar, obviamente cada uno saca su conclusión, y si de por ahí ustedes quieren creer que él es culpable, están en todo su derecho. Yo simplemente dudo de algunas cuestiones que me parecen llamativas. Pero, a ver, tomemos como real esto que instaló la policía, el Ministerio Público, de que este hombre es responsable de 5 muertes. 5 muertes que además no se dieron de una manera natural, sino con todo el ensañamiento que ya estábamos reviviendo, que ya estábamos contando. El joven trabajaba, el joven socializaba, el joven estudiaba. 2 años atrás ni siquiera era mayor de edad. Y aquí quiero despegar un poco este análisis, ¿no? Llevando al tema de la salud mental, porque dicen los especialistas que recién a partir de los 18 se puede determinar este tipo de trastorno. A partir de los 18 años, y si hay obviamente antecedentes de conducta de este tipo, pudieron haber sido esporádicas en la infancia, pero no diagnosticadas. Los menores de edad difícilmente son diagnosticados con trastornos de personalidad, porque en el campo de la psicología y la psiquiatría se entiende que antes de la mayoría de edad la personalidad no está bien estructurada ni definida. ¿A qué quiero ir nomás, compañeros? El apuñalamiento a un cadáver implica, y con esta hazaña que nos cuentan que hizo Bruno Maramel, una pérdida total del control y descubrir la motivación para que se organice un final de esta magnitud tiene que ser aclarado por la justicia con pruebas científicas. Si este hombre es el responsable de las 5 muertes que se le atribuyen, científicamente nos tienen que mostrar cuál es su personalidad, porque estamos hablando de una persona, repito esto, ya lo dijeron los profesionales, con un trastorno muy severo del comportamiento, donde la persona se vuelve totalmente disfuncional, destructiva, no tiene sentimientos de culpa y actúa con mucha violencia. Se anunciaba dentro de esta causa una pericia psiquiátrica, un examen pericial psiquiátrico, para poder determinar esto que les decía, la motivación. Y es un punto muy importante y que debería ser la discusión central de este tipo de casos, atendiendo, como les decía, la situación crítica de la salud mental en nuestro país. Ok, vamos a conseguir 40 años también, si quieren, de pena para Bruno Maramel. Se va a fundir en la cárcel, pero como opinión pública, digo, y como Estado, tendríamos que entrar a debatir, luego de eso, cuestiones mucho más profundas que, repito, tienen que ver con la salud mental de las personas, con los diagnósticos y con el cuidado que tienen que recibir estos seres humanos que libres son muy peligrosos para la sociedad. Esa es, digamos, mi arista de esta historia, mi aporte al respecto, a la espera, obviamente, de poder analizar también los elementos contundentes para una eventual condena, compañeros. Y coincidimos en lo que hace a qué queda después del análisis que la justicia va a hacer sobre este caso en particular. Pero después, la sociedad, como decís, tiene que ver también que se debe trabajar en ese aspecto, salud mental, porque puede aparecer otro Bruno Maramel y tenemos que, con eso que vos estás diciendo, Carlos, lograr instalar en un país una sociedad mucho más armoniosa para que nunca más aparezca, al menos si lo apuntan de la justicia a Maramel como responsable de estas 5 muertes, como dice la Fiscalía, de ser así, para que en la sociedad ya nunca más aparezca otro Bruno Maramel. Es lo que pensamos como medio, buscando siempre una sociedad mucho más equilibrada, mucho más armoniosa, mucho más feliz.